Guerrero no solo es hoy el estado más complejo en términos políticos y de seguridad, sino también un estado donde las propias elecciones de junio están en entredicho. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y hace unas semanas sorprendió que Armando Ríos Peter decidiera que no iba a participar en las elecciones cuando era uno de los candidatos mucho mejor posicionados en ese estado. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hoy está con nosotros el senador Armando Ríos Peter. Armando, qué gusto tenerte con nosotros. Jorge, es un honor siempre estar contigo y con Viviana. Muchas gracias. A ver, queremos platicar de varios temas, pero sobre todo el tema Guerrero. Primero, tu decisión personal y luego cómo ves el estado de Guerrero y la posibilidad de que se realicen elecciones en Guerrero. ¿Por qué decides no participar en el proceso de elección de candidato cuando eras, a todas luces, según todas las encuestas, el candidato mejor posicionado en el estado? Bueno, a mí me parece que las cosas en Guerrero cambiaron y en el país, no solamente en Guerrero, a partir de los hechos terribles del 26 de septiembre en Iguala, relacionados con los 43 estudiantes que hoy a la fecha pues se mantienen en una calidad de desaparecidos, por lo menos en la aceptación que han hecho los padres de familia. Y me quiero explicar en esta situación de que las cosas cambiaron. La política, yo creo que se desnudó. Las relaciones de complicidad, la corrupción, que significó que autoridades, policías en específico, tomaran a jóvenes, los secuestraran, los entregaran a criminales y se evidenciara esa corrupción como parte de la autoridad municipal, pero con posibles... Que se exhibieran. Que se exhibiera digamos, públicamente, con claro. Posibles complicidades en distintos órdenes de gobierno, en distintas magnitudes. Me parece que dejó marcada la realidad de nuestro país y me parece que había que actuar en consecuencia. Yo así lo expuse en septiembre, que fue, bueno, en el mes de enero, que fue cuando hice pública mi renuncia a participar en el proceso electoral, porque me parece que hay que arreglar Guerrero, y arreglar Guerrero significa salirse a veces, o en este caso, salirse de la caja, pensar de manera diferente y contribuir a que, por ejemplo, haya un proceso electoral. La gente está, una parte importante, movilizada, activa, de manera violenta en algunos lugares, en contra de que haya proceso electoral. No ven las elecciones como una solución para la problemática de pobreza, de marginación, de falta de justicia, falta de procuración de justicia. Entonces me parece que los políticos, cuando se presentan este tipo de condiciones, tenemos una disyuntiva. Pero también era una forma de poner una distancia con Ángel Aguirre. Bueno, esa fue tu decisión, ¿no? Así fue como lo manifesté yo, así se lo manifesté a la dirigencia del PRD. Manifesté dos cosas muy claras. El PRD tiene que blindar a sus candidatos. Si se seguía en la lógica inercial, se corría el riesgo de tener candidatos ligados con el narcotráfico, como pasó con José Luis Abarca, y eso es algo pues, que desnudó al PRD, desnudó al sistema de partidos, y me parece que seguir en esa inercia y no decirlo cuando lo dije era equivocado. Y pero además en esa inercia, perdón, que es muy cercana a Abarca, ya comprobado que estaba metido en el narcotráfico con tanto problema, a un Ángel Eladio Aguirre que te condiciona y de quien dicen que tienes que estar cerca y acatar órdenes para poder ser el candidato. Bueno, a mí lo que me plantearon es que era indispensable tener un acuerdo político con el entonces exgobernador. Yo lo que señalaba era que no compartía esa visión, no compartía, yo señalaba y lo he seguido diciendo y lo seguiré diciendo, yo creo que Ángel Aguirre como parte del entramado en el cual se dieron los hechos de Ayotzinapa, y no estoy hablando de cuestiones jurídicas, legales, de carácter penal, jurídico, sino estoy hablando de un contexto de responsabilidades políticas y sociales. Claro. Lo dije y lo sigo diciendo, ahí hay un tema de derechos humanos que se va a mantener durante muchos años, no solamente en Guerrero, en México, sino en el mundo. Igual Ayotzinapa desnudaron una realidad que tampoco es exclusiva de Guerrero, que es también las fosas clandestinas, la falta de procuración de justicia, la colusión corrupta de autoridades con criminales, pues es algo que se tiene que poner en magnitud. Yo cuando señalaba que no era pertinente llegar a un acuerdo político en esa lógica es pues porque creo que había que acudir a la responsabilidad política y social que esto significa. Ahora, en esa lógica, en esa responsabilidad política tiene que haber muchos que te dijeron, oye, tú puedes acabar desde el gobierno o ayudar a acabar desde el gobierno de Guerrero con esa realidad tan triste que trasciende a demás partidos, hay que decirlo, que se ha dado en el Estado. Y que yo creo que es superior a las capacidades que tiene el propio gobernador, y yo creo que hay que ser pues, muy claros en la problemática que significa Guerrero. La problemática de Guerrero en términos de marginación, en términos de falta de proceso de justicia, en términos de procuración de la misma, pues es el estado más rezagado en términos de violencia. Entonces, requieres el acompañamiento del gobierno federal, requieres una visión de Estado donde cada parte, cada componente tengan un eje, digamos,
de acción para la renovación de la dinámica. Y yo te soy sincero, yo no la vi en el gobierno federal, también lo dije cuando... No, claro, yo creo que la comparación de la intervención del gobierno federal, por ejemplo, en Michoacán y en Guerrero, diametralmente distinta. Deja mucho que desear, ¿no? ¿Tú ves un vacío de poder ahorita en Guerrero? Pues mira, yo veo que hay un andamiaje muy maltrecho en términos de autoridad, en términos de regiones, en términos de presencia, en términos de coordinación entre la autoridad estatal, las municipales y la federal. No la veo, digamos, con la contundencia y la presencia del Estado que merecería tener la peor crisis que ha tenido pues, el sistema democrático, por lo menos en los últimos 20 años, que es lo que pasó en Iguala de Ayotzinapa. Seguimos teniendo noticias de muertos, de confrontaciones entre grupos del crimen, de fraccionamientos del crimen. Es decir, seguimos teniendo una problemática que no se soluciona con discursos, no se soluciona con salvadores, con héroes, con discursos populistas en los cuales uno se sienta que uno es el que llega por las todas. Es un tema de equipo, es un tema del Estado mexicano. Y lo que yo no vi en aquel momento, y todavía retomo tu comentario, no veo, es una visión del Estado mexicano, con un eje articulador, con el gobierno federal echado al frente, con el gobierno corrigiendo, atendiendo. Y en efecto, Michoacán, con sus consideraciones que siguen siendo delicadas, tuvo una visión totalmente distinta en términos de atención y de reacción. Ahí hay algo muy distinto, o sea, algo que finalmente te dirían muy distinto entre Michoacán y Guerrero. ¿Y cuál es? Que finalmente Michoacán tenía un gobierno priista en donde el gobierno federal puede llegar, meterse, incursionar, y es un poco más fácil que un gobierno federal llegar y meterse en un gobierno perredista como es en ese momento el gobernador Ángel Eladio y ahora el gobernador Ortega. Pues, digamos, entendiendo que así fuera, digo, sin que necesariamente así debiera de ser, pues el problema es superior a la dinámica de los contextos partidistas. Yo creo que el problema en Guerrero, repito, un colapso en muchos ámbitos y una ebullición social de la magnitud de la que tenemos, tan es así, como ustedes lo señalaban, que está en entredicho que pueda haber elección. Yo espero que haya elección, es indispensable que haya elección en todo el país, y obviamente que la hay en Guerrero, pero pues bajo esa lógica, pues entonces doblemente preocupante que haya una visión distinta de atención dependiendo del partido que esté gobernando. Yo soy del Partido de la Revolución Democrática, el PRD tiene una enorme injerencia, una gran base social, pues parecería ser que las diferencias partidistas no deberían implicar. Pero, por ejemplo, tu partido no se molestarían concretamente con el gobierno federal de decirle, no, esto es territorio del PRD, aquí no se meten, ganamos las elecciones. Quien quisiera entender así a Guerrero estaría con una miopía terrible. Y repito, si esa hubiera sido la lógica, no lo sé, no la vi, pero digamos, si eso fuera solamente siendo tu pregunta, por una diferencia en términos del partido gobernante, creo que sería un error de miopía. Más bien, yo lo que creo es que ha habido falta de claridad respecto a cómo entrarle al problema, falta de claridad en cómo separar el tema de los maestros respecto al tema de los 43 jóvenes, respecto a problemáticas distintas que existen. Existe guerrilla, existen grupos del crimen organizado. Es un territorio que tiene una complejidad y que en sus 7 regiones y la manera en la que está fragmentada, tú y ustedes conocen muy bien el Estado personal y vívidamente, pues tienes una dinámica socioeconómica de enorme complejidad que además de todo, pues no logra, desde mi punto de vista, encontrar un andamiaje de coordinación por parte del gobierno federal con el gobierno del Estado. Tienes 3 grandes fenómenos. Tienes a la CETEC, por una parte, tienes el narcotráfico, que se ha fortalecido muchísimo por la propia situación, por la permisividad de autoridades, por todo lo que ha ocurrido, pero también por el precio de la heroína en Estados Unidos, por el consumo de heroína en Estados Unidos, y tienes grupos armados que también operan en Guerrero. ¿Cómo atender esos 3 fenómenos? Bueno, cuando hablamos de una visión de Estado es entender que es un problema multidimensional, como tú lo señalas, y que requiere todas las capacidades, toda la inteligencia, toda la armonía que pueda generar desde el diálogo social, que es tan importante, tan necesario, en las zonas más intrincadas de la sierra, de la montaña, donde tienes problema de marginación, con índices de desarrollo humano y social iguales a los que tienes en el África subsahariana, Metlatónoc, Malinaltepec, estos lugares de una pobreza realmente enraizada. Bueno, son los municipios más pobres del país. Bueno, y que lo que tienes tú es la necesidad de tener una apuesta no de programitas o de aspirinas, sino de realmente entender que ese territorio, esa parte del componente mexicano no ha estado integrando, no hay carreteras que lo articulen, no tienes obras de infraestructura que le den una dinámica económica distinta. Bueno, esas no son resoluciones de un día, de 2 días. Se ha venido trabajando con el gobierno federal, hay instrumentos, está el Plan Nuevo Guerrero, pero me parece que lo que no se logra es tener esa contundencia total para
involucrarse. Obviamente porque tienes un territorio complejo, una dinámica política que tal vez a nivel partidista es mucho más difícil que en otros lugares, pero bueno, esa es una parte del territorio mexicano que se tiene que arreglar. Ahí viven 3,5 millones de personas y hay que trabajar juntos para que eso ocurra. ¿Tú ves que existen condiciones para que haya elecciones? Bueno, yo estoy convencido de que tienen que haber elecciones. O sea, tal vez empezaría esa premisa para ponerlo como un planteamiento de política y de esfuerzo y de energía. Tiene que haber el 7 de junio proceso electoral porque me parece que abandonar a Guerrero en la lógica de que sea un lugar en el que no se pueda es realmente un retroceso y es profundizar mucho más su marginación en términos democráticos, en términos de la forma en la que se tomen las decisiones. Y en ese sentido me parece que hay que establecer muchos puentes de diálogo, hay que establecer puentes de diálogo distintos con el magisterio. ¿Cómo dialogas con quien no quiere dialogar? Por lo menos bueno, hay que evidenciar cuando se planteen los diálogos, hay que buscar que la transparencia, la ubicación de los corazones y las mentes de los ciudadanos, no solamente en Guerrero, sino en el país entero, se dé esa evidencia. Muchas veces eso creo que se deja de hacer, no es un proceso, por lo menos a mí no me ha tocado verlo después de la reforma educativa. Seguimos teniendo un magisterio, tal vez en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, que sigue una lógica. Se sientan todas las semanas con el subsecretario de Gobernación. Hay que hacerlo transparente entonces, hay que transparentar ese diálogo. Me parece, digamos, entendiendo que eso ha ocurrido y que sepamos cuáles son los planteamientos, sepamos cuáles son las respuestas, cuáles son las propuestas y en esa evidencia pública del peloteo, me parece que nos podremos ganar los corazones y las mentes de la gente y evidenciar quien esté comportándose mal. Si es el gobierno, sí es el gobierno, pero si son ellos, los maestros, pues son los maestros. A ver, entonces, Armando, en ese sentido. hay otro tema muy importante para poder transparentar. ¿Cómo se va a transparentar a los candidatos, a los aspirantes a la gobernatura de Guerrero? Ya te lo hicieron a ti, te dijeron finalmente tienes que acordar si quieres ser candidato del PRD, tienes que tener ciertos acuerdos con el exgobernador Ángel Eladio, con el actual gobernador. ¿Qué va a pasar con el PRD en Guerrero ahora? Bueno, el PRD está tomando sus decisiones, ya tiene una candidata que está ya en plena competencia, tiene ya instaladas candidaturas a diputados locales, está por definirse este próximo fin de semana presidentes municipales. El PRD está ya haciendo el trabajo que le toca de acuerdo al calendario electoral, igual que lo está haciendo el PRI, el Movimiento Ciudadano, etcétera. A mí me parece que la gran disyuntiva, la gran pregunta es qué tanta capacidad de esta lógica partidista va a poder convocar a la ciudadanía, qué tanto va a poder involucrarla en un proceso electoral, qué tanta credibilidad va a tener. Me parece que esa es la gran apuesta. Obviamente yo comparto la idea de que sea el proceso de partidos el que pueda involucrar. Y ahí por eso creo que en una visión de Estado hay que separar de los actores que están movilizados y que tal vez tienen otros intereses. Me parece que específicamente la agenda magisterial es una agenda que deberíamos de transparentar, qué es lo que están planteando ellos, qué es lo que les está ofreciendo el gobierno, qué soluciones intermedias puede haber, porque si no en realidad nos quedamos sin saber a ciencia cierta cómo va el diálogo, en qué va. Es cierto, se sientan. ¿Y en qué? Claro. Se sientan todas las semanas. ¿Y hasta qué están acordando o dejando de acordar? En efecto, la pregunta es, oye, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿Es legítimo o no es legítimo lo que está planteando? Desafortunadamente no tenemos ese tipo de diálogo. A ver, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Yo me lo imagino, Jorge Fernández se lo imagina, a Armando Ríos Peter en un movimiento social que incluya, por supuesto, sectores del PRD, pero que vaya más allá del PRD. Yo te veo en Guerrero jugando esas cartas. Bueno, uno de mis compromisos después de que decidí no participar como candidato fue involucrarme más en los puentes de contacto con el movimiento social. Y eso es parte del trabajo que estoy haciendo, porque al final de cuentas hay que tejer fino. En una sociedad como la guerrerense con sus complejidades y en la mexicana no podemos dejar de hacer política. Y hacer política no solamente es hacer elecciones o administrar procesos electorales, es tener contacto, es buscar, es cientificar. Y en un Estado con instituciones endebles menos. Bueno, ¿no? Claro. Sin duda alguna, Sí, sí. pero me parece que la responsabilidad de un senador de la República que está votado por los guerrerenses, que tiene una tribuna, un espacio en el cual puede decir cosas, tiene que ser hacer un SOS de Guerrero de una manera diferente. Hoy los maestros, es cierto, hay una impresión de cómo están planteando la agenda, pero la agenda es mucho más fuerte, es mucho más profunda, es de pobreza, de marginación. Pues hay que utilizar estos espacios para hacerlo y hay que generar puentes con esa sociedad para que esta tribuna también sirva. Gracias, Armando.